Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Píldoras de Gracia, y este es el capítulo 62, el cual está titulado Quien busca su propia gloria, a Dios se la quita. Y este es el versículo a meditar. Bienvenidos. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Juan capítulo 7, versículo 18. En medio de la gente que se admiraba de la doctrina enseñada por Jesucristo, Él expresa estas palabras como si fuesen una aclaración, donde hace entender explícitamente que no buscaba su propia gloria, sino la del Padre. Esto es ser manso y humilde de corazón. Por ello, resalta que la doctrina que predica no es suya propia, sino la del Padre, la misma que ha estado por miles de años entre ellos, los judíos de ese momento. Luego aquí, el mismo Señor Jesucristo se muestra como un ejemplo para todos aquellos escogidos como servidores o ministros de Dios, llamados a cumplir la gran comisión de extender la santa doctrina del Evangelio por todo el mundo. Aquí hace de notar la diferencia existente entre un buen siervo y un mal siervo de Dios, cual semejante a lo descrito en la parábola de los talentos, donde el Mesías expresa que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a 3 siervos suyos y les entregó sus bienes, pero a cada uno repartió de acuerdo a su capacidad, y además les concedió el mismo tiempo a todos para que mostraran sus frutos o resultados al regresar de su viaje. No es difícil entender que el hombre que se va lejos es el mismo Señor Jesucristo y deja siervos, es decir, ministros de Dios, para atender lo más preciado del Mesías, la iglesia. La intención del hombre que se va lejos, Jesucristo, es que su bien preciado, la iglesia, se fructifique. Por tal motivo reparte este bien de acuerdo a la capacidad de cada uno de sus siervos, pero con un mismo tiempo. La parábola continúa enseñando que 2 de los siervos hicieron uso de sus talentos para exaltar a su amo, por lo que su fruto de trabajo para el Señor fue del 100%, demostrando así haber aprendido mucho de las enseñanzas y testimonios de su Señor. Como buscaron exaltar en gran manera a su amo y Señor, luego entonces estos 2 fueron altamente recompensados al momento de su regreso. Luego la historia habla del tercer siervo servidor, que al momento de regresar su Señor, precisamente hace algo de exhibición de su poca capacidad y no le presenta fruto alguno, sino lo mismo que había recibido. Además, hace notar como si su amo debía estar agradecido, debía darle gracias por no haber perdido el talento. Este siervo estaba totalmente poseído por el poder del miedo. El miedo a perderlo todo y el miedo a ser castigado lo dejaron paralizado todo el tiempo de viaje de su Señor, lo cual refleja que no se sentía amado. El dueño y Señor de los talentos llamó a este varón a ser su siervo, y pese a sus pocas capacidades, su Señor creyó que aún así podía dar fruto, pero el poder del miedo no permitió que dichos talentos dieran su fruto, tal cual como sucede con el siervo que busca su propia gloria, porque precisamente pierde su tiempo en buscarla, por lo que no dará el fruto deseado y esperado por su Señor. Si se hubiese dejado llevar por el amor a su Señor, el cual es en gran manera, o debe ser en gran manera, superior al poder de la suma de todos los miedos, verdaderamente no lo hubiese perturbado o paralizado la mente, sino que la mente de su Señor, la mente de Cristo, la sabiduría de lo alto, le hubiese dictado que metiera ese talento que le habían delegado al banco,
y así produjese los intereses respectivos, y así habría mostrado algo de fruto, y en definitiva, le hubiese dado gloria y exaltación a su Señor. No se dejó llevar por la sabiduría de su Señor, sino por el miedo, y esta situación le trajo como consecuencia el haber sido echado a las tinieblas de afuera. El Señor no exige algo que no haya sido enseñado y testificado con anterioridad. Si el amo le recriminó el no haber invertido el talento en el banco y así ganar intereses, lo más probable es que esto hubiese sido testificado y enseñado mucho antes. Ciertamente esta parábola muestra al Señor de señores en una forma bastante dura y fuerte para con sus siervos, porque la exaltación o la condenación dependen del fruto de lo delegado por el maestro. Ahora, existen distintas maneras para ser un siervo servidor negligente, tanto así como formas de quitarle la gloria a Dios Padre. La delegación de Dios no está en multiplicar las finanzas, no está en que el nombre del siervo o del templo sea famoso y reconocido, no está en construir el mayor número de templos o de iglesias, no está en llenarse de lujos para mostrar una vida próspera y plena, no está en ir a las naciones para ser discípulos para sí mismos y le sigan y le honren, es ir a todas las naciones y a ser discípulos, seguidores de Jesucristo. Esa es la verdadera delegación de un siervo de Dios, para que Dios Padre reciba toda la gloria, la honra y la alabanza. Existen siervos llamados por Dios, y pues parece que algunos que se hacen llamar siervos, pero esto no es el problema, porque la dificultad radica en no buscar darle la gloria a Dios, sino a las instituciones o líderes religiosos, a sí mismos o también a una imagen. Por lo que ser siervo lo miran como una simple profesión, arte o oficio religioso que utilizan para ganarse la vida. Cuando un siervo de Dios busca su propia gloria, puede estar enseñando con filosofía y sabiduría humana, aunque sea un siervo de Dios, pero no presenta fruto de su verdadera delegación, es decir, fieles seguidores y discípulos de Jesucristo. No es de sorprenderse que en aquellos tiempos postreros, cuando los servidores de Dios se presenten delante de su Señor Jesucristo, se escuche decir al Señor: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quien enseña lo emocional y psicológico solo podrá llegar a la mente y a las emociones de las personas, pero quien enseña con el Espíritu Santo y con las palabras de Dios, ese sí llegará al espíritu de las personas para producir frutos dignos de arrepentimiento, porque vienen de fruto de labios que hablan sin engaño. Lo que espera el Señor de señores sea multiplicado en cada persona es la vida espiritual con el fruto del Espíritu Santo, porque escrito está: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. El buen siervo administrador de la obra de Dios no se llena de actividades para adular y jactarse que se ocupa en las cosas del Señor. No se deja viciar o contaminar del activismo de esta sociedad actual, sino que sus pensamientos y acciones solo se centran y se concentran a la prioridad de dar fruto de la semilla sembrada, de la semilla de la verdad que fue sembrada en su corazón por su Señor y Salvador. El buen siervo de Dios no piensa ni se centra en sí mismo, como tampoco trabaja para sí mismo, ni para una institución religiosa o líder religioso, sino que busca llenarse de la sabiduría de su Señor Jesucristo para darle gloria y honor
al Padre y Dios eterno. Y sólo así entrará en el gozo de su Señor eternamente y para siempre. Bendiciones y hasta la próxima, si así Dios nos los concede.